Hermanos, hermanas, aquí su hermano Manuel Pizarro Espinosa, haciendo este primer módulo. Ya les doy la bienvenida al Seminario El Progreso del Peregrino. Ya vamos entonces a ver nosotros el módulo 1, que tiene que ver con el mundo de la iglesia. Ya estamos aquí en lo que es la historia de la iglesia primitiva y vamos a ver este primer capítulo. ¿Ya? Recuerdo que este es el tema y la lectura principal, que es el capítulo 1 ya del libro de Harry Boer. ¿Ya? También le dieron lectura de respaldo, no se olviden, y fuentes de consulta que van a tener que también ver en este primer módulo. ¿Bien? Ok, partimos. Em, bueno, el mundo de la iglesia. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que hay un nacimiento ya en un mundo antiguo, porque la iglesia cristiana no surgió en un mundo nuevo o vacío, al contrario, nació en un mundo que ya estaba envejecido, rodeado del resto de las civilizaciones que habían marcado el curso de la historia humana durante milenios. Tenemos entonces las glorias del pasado, tenemos Egipto, Sumeria, Babilonia, Siria, Persia, Grecia, que ya eran recuerdos históricos o culturas que estaban subordinadas, ¿ya? Y tenemos aquí un nuevo dueño, Roma, era el más grande del imperio y regía el mundo civilizado en ese tiempo, ¿ya? Y fue dentro de ese imperio donde la iglesia vivió sus primeros 500 años. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de este estudio, de este capítulo 1? Bueno, para comprender la iglesia, eso va a ser, porque debemos analizar aquí 4 pilares del mundo antiguo. Primero, el Imperio Romano, que es, por supuesto, el escenario político que teníamos aquí en la iglesia. Luego, el trasfondo judío, que tiene sus raíces espirituales, ¿ya? Donde tiene sus raíces espirituales en la iglesia. Luego tenemos la influencia del pensamiento griego, que da el marco intelectual. Y como punto 4, las religiones paganas, ya que tienen que ver con el entorno espiritual que rodeaba a la iglesia primitiva. Partamos con el Imperio Romano, que es el escenario geográfico y político del Evangelio. ¿Ya? Hay un mundo que está bajo un solo mando, que es el Imperio Romano, que era una comunidad masiva de naciones que se extendía por 3 continentes conocidos. ¿Ya? Y ahí tenemos un mapa, vemos que Roma era muy extenso, de norte a sur, tenemos desde el noroeste de Alemania hasta el desierto del Sahara, del este al oeste, desde lo que es la actual Irán hasta las islas de Inglaterra, ¿ya? Y esto, ¿qué hacía? Había una unidad cultural, cientos de tribus y naciones con historias propias que vivían bajo la ley de Roma. ¿Ya? Y aquí tenemos algo importante, el mar Mediterráneo, ya que era la vía de unión, porque a diferencia de hoy, donde el Mediterráneo separa naciones, en tiempos del Imperio Romano actuaba como una gran vía de comunicación interna, porque había allí navegación, había comunicación y era el centro, Roma, ¿ya? ¿Por qué navegación? Porque unía las provincias del imperio, permitiendo el flujo constante de soldados, suministros, mercancías e ideas. Ya había una comunicación porque hizo posible que el mensaje del Evangelio se difundiera rápidamente de puerto en puerto. Y por supuesto, en el corazón de todo estaba Roma, que el emperador ya se concentraba el poder absoluto. Tenemos que Roma fue creciendo de una aldea simple a un imperio. En el 750 a.C., Roma es fundada como una pequeña aldea a orillas del río Tíber en Italia. En el 265 a.C., tras guerras y tratados, Roma se convierte en dueña de la península itálica. En el 146 a.C., conquista Sicilia, conquista Cartago y España,
tras las graves guerras púnicas. Luego, 63 antes de Cristo, Palestina, porque recuerden que si le ponen los romanos, Palestina quede bajo el control de Roma tras las campañas de Pompeyo. Y aquí hay un cambio, inicialmente de un gobierno republicano hacia un imperio. Ya había una república porque Roma era administrada por el Senado. Ninguna persona sola tenía el control total. Este sistema, por supuesto, colapsó luego de un siglo de sangrientas guerras civiles. Y así se otorga el poder absoluto a un hombre y está aquí, nace el imperio. Ese marco, ese cambio marcó el fin de la libertad política, pero trajo una estabilidad férrea necesaria para el comercio, ¿ya? Y este cambio ocurrió solo décadas antes del nacimiento de Jesús, preparando así el escenario administrativo para el censo de su nacimiento. Y aquí hay algunos personajes claves. César Augusto, por ejemplo, el primer emperador, cuyo nombre era Cayo Octavio, es conocido como el primer y más grande de los emperadores, fue sobrino de Julio César y él heredó su visión. Ya estableció el orden tras el caos de las guerras civiles y bajo su mando comenzó un reino de paz que duró aproximadamente 200 años. Es el César, ya que menciona Lucas capítulo 2 versículo 1 durante el censo. Bueno, ¿qué genera esto? Hay protección, hay límites en el imperio, ¿ya? Porque los límites del imperio eran claros y estaban custodiados por defensas naturales. Hacia el oeste, el Océano Atlántico, que marcaba el fin del mundo conocido. Hacia el norte teníamos los ríos Rin y Danubio, que separaban a Roma de las tribus bárbaras germánicas, y hacia el sur el vasto desierto del Sahara que limitaba la expansión hacia el África central. Y en el este, la frontera era el imperio persa, que era la única potencia capaz de igualar militarmente a Roma. Pero llega algo importante en ese tiempo, lo que llaman muchos la Pax Romana, donde hubo paz, donde hubo orden, donde hubo comercio. Este periodo de paz interior permite un desarrollo sin precedentes de la cultura en ese tiempo. Hay mayor seguridad porque el ejército romano era el guardián de la ley y de la paz en todas las provincias. Hay cultura, grandes logros en arquitectura, en esculturas y en letras. Las leyes, bueno, el estudio del derecho romano se unificó, creando un sistema de justicia predecible. Y el idioma, el griego, que se convierte en la lengua común para el comercio y el pensamiento. Y aquí llegamos a algo importante, el trasfondo judío, ¿ya? Tenemos allí un pasaje que habla que la salvación viene de los judíos, por lo tanto, tenemos un trasfondo judío en ello. Porque la iglesia e Israel hay una sola historia. Ya recuerden que la relación de la iglesia con Israel es profunda y vital, porque Jesús era la continuidad de Israel, porque de él nace, perdón, de Israel nace Jesús. Y él dice en Mateo capítulo 5 versículo 7, no vino a abrogar, sino para cumplir la ley y los profetas. ¿Ya? Así que el Salvador era judío, la iglesia primitiva era totalmente judía en sus inicios. Todo el Nuevo Testamento fue escrito probablemente por judíos y recordamos que Palestina era hogar del pueblo judío porque era una provincia más del Imperio Romano. Y aquí tenemos a personas importantes en esta historia de Israel. David, ya hay hitos allí como David en el 1000 antes de Cristo establece David el reino de Israel y se convierte en símbolo de esperanza mesiánica. En el 721 antes de Cristo, el reino del norte, que era Israel, es destruido por los asirios y sus moradores son llevados cautivos. En el 586 a.C., el reino del sur, Judá, es llevado al exilio por Nabucodonosor de Babilonia.
Y en el 539 a.C., Ciro de Persia permite el regreso de los judíos a Jerusalén para reconstruir los muros, ¿ya? Y el templo. Luego aparece en la historia Esdras y hay una restauración de la ley. Ya Esdras fue un sacerdote que amaba profundamente la ley de Moisés, la Torá. Su misión fue fundamental tras el regreso del exilio, porque la Torá se convierte en el centro vital de la religión judía. Allí se originan los fariseos, porque este grupo emergió del movimiento de Esdras para restaurar y proteger la ley. Y esto causa un impacto dinámico, porque sin el trabajo de Esdras, el judaísmo del tiempo de Jesús no habría tenido ese énfasis tan fuerte en la pureza legal, ¿ya? Y las leyes. Y bueno, hay un choque con el mundo griego. Entre el año 334 y 323 a.C., Alejandro Magno conquista desde Grecia hasta Palestina, ya, y cambia de dueño constantemente tras su muerte. Y aquí tenemos a varios grupos, los Ptolomeos primero, ya que gobernaron desde Egipto y fueron tolerantes y permitieron a los judíos practicar su religión libremente durante 250 años. Luego tenemos los Seleucidas, que gobernaron desde Siria y obtuvieron el control hasta el 198 a.C. y trajeron consigo la presión para abandonar la fe judía. Y luego la helenización, que fue el intento de imponer costumbres griegas sobre los judíos, que generó una crisis de identidad nacional. Y acá aparece Antíoco IV, y aquí provoca una remoción, porque Antíoco IV Epífanes, en el 177 a.C., cruza la línea de tolerancia, prohíbe la religión judía y la circuncisión, ordenó la quema pública de la Torá, como se ve ahí en la imagen, ya dedicó el templo de Jerusalén a dioses griegos, ya, y esto provocó la rebelión de Matatías y sus hijos conocidos como los macabeos. Y bueno, llega la independencia incaída ante Roma en el 141 a.C. Los judíos ganan la victoria total sobre los seleucidas e Israel vuelve a independizarse por primera vez en siglos. En el 63 a.C., la independencia termina tras solo 80 años. La guerra civil entre judíos permite a los romanos de nuevo establecer autoridad. Y en el 37 a.C., Herodes el Grande es nombrado rey de los judíos por aprobación de Roma. Así que hay un panorama en los tiempos de Jesús, porque que cambia, porque a la muerte de Herodes el Grande, su reino se dividió entre sus hijos, creando el mosaico político que vemos en los evangelios. Arquelao recibe Judea y Samaria, y bueno, él fue depuesto por Roma en el 6 ya antes de Cristo por su mal gobierno, convirtiendo Judea en provincia de procuradores. Herodes Antipas gobierna Galilea y Perea, el Herodes que aparece en el juicio de Jesús, y Felipe, que recibió el área al noreste de Galicia. En ese tiempo, Poncio Pilato fue procurador de Judea del 26 al 36 antes de Cristo. Y aquí nace el corazón de la comunidad, ya la sinagoga, porque privados del templo durante el exilio, los judíos desarrollan la sinagoga para orar y enseñar las escrituras, ya, y aquí es donde había judíos, había sinagoga, por lo tanto Pablo siempre comenzaba a predicar allí. Fue la base de la extensión del evangelio en la predicación. Y allí había un gobernador, lectores de la ley y encargados de custodiar los rollos en estas sinagogas. Y así hay facciones, están los fariseos, los saduceos, ¿ya? Los saduceos eran la clase sacerdotal y aristocrática, favorecían las costumbres antiguas, pero aceptaban ideas griegas políticamente. No creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en la vida futura. Los fariseos ya eran, en cambio, maestros de la ley, no eran sacerdotes, eran nacionalistas ardientes, opuestos a Grecia y a Roma, creían en la resurrección, en los ángeles y en recompensas futuras.
Pero los saduceos tenían doctrinas erróneas, los fariseos tenían doctrinas correctas, pero sus vidas contradecían sus enseñanzas. Y hay algo que pasó aquí, la diáspora, porque habían judíos en todo el imperio, ya porque habían en ese tiempo de Roma muchísimos judíos viviendo fuera de Palestina, ya, y por lo tanto habían en Palestina como 2,5 millones, en Egipto y Asia Menor como 2 millones, y en Italia y África como 100.000. Entonces ese factor fue decisivo para la rápida expansión del cristianismo por todo el imperio. ¿Ya? Y aquí entra en juego ya la Biblia para todo el mundo, porque en Alejandría, Egipto, ocurre un evento intelectual que es clave alrededor del 250 antes de Cristo, que es la traducción de los 70, la llamada Septuaginta. Ya aquí el Antiguo Testamento fue tomado, traducido al griego, y eso obtuvo dos consecuencias masivas muy importantes. Número uno, puso las escrituras al alcance de los judíos que ya no hablaban hebreo, porque ellos eran parte de la diáspora. Dos, permitió que el mundo griego entero pudiera leer las profecías y la ley de Israel. Entonces, esta Biblia fue lo que usó la iglesia primitiva y los apóstoles para demostrar que Jesús era el Mesías. Bien, vamos a ver la siguiente parte. El pensamiento griego. ¿Ya? Bien. Bueno, el origen. Los primeros filósofos alrededor del 600 a.C. Nacen y los griegos empiezan a buscar el origen, el arjé o arqué de todas las cosas. Un señor llamado Tales de Mileto creía que todo había surgido del agua. Ya Anaximandro que propuso que la ilimitada atmósfera era el origen y Heráclito, que enseñó que todo es cambio constante, todo fluye, ¿ya? El símbolo que tenía allí era el río. Entonces, Heráclitos ya notó que aunque todo cambiaba, había una razón o mente que controlaba ese cambio. Y él llamó a esto logos, ¿ya? Esta palabra es vital porque fue adoptada más adelante por el pensamiento teológico cristiano para explicar quién es Cristo. En Juan 1.1, recuerden, en el principio era el verbo, el logos, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos el dilema, de Parménides, que era contemporáneo de Heráclito, que enseñó lo opuesto, que el cambio es solo apariencia y la realidad es inmutable. Ya, y este debate preparó el camino para otro filósofo, Platón. ¿Ya? Luego aparece Sócrates, que alrededor del 450 a.C. cambia el foco de la filosofía de la naturaleza hacia el hombre, ¿ya? Y sostenía que el verdadero conocimiento es saber quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Creía que el hombre tenía poder de hacerse moralmente bueno mediante la educación, ¿ya? Y aquí está Platón, ya que era discípulo de Sócrates y dividió la realidad en dos, ya el mundo de las ideas, que era una realidad espiritual, invisible y perfecta, y el mundo de la materia, que era la copia pobre, desordenada y fuente de todo mal, dolor y muerte. Para Platón, el alma estaba atrapada en el cuerpo y se alegra entonces con la muerte porque puede regresar a su estado puro. Y bueno, Platón impacta en la iglesia este pensamiento griego sobre la materia mala, el espíritu bueno, amenazó peligrosamente la verdad del evangelio, ¿ya? Porque nacen herejías, el gnosticismo, el arrianismo, que surgieron de malinterpretar la naturaleza humana y divina
al estilo de Platón. Ya, sí, claro, la materia es mala, pero ¿cómo pudo Dios hacerse hombre entonces carne? Bueno, solo un enfoque bíblico salvó a la iglesia de ese error. Ya esto explica por qué los atenienses se burlaban de Pablo cuando habló de la resurrección del cuerpo en Hechos capítulo 17 versículo 32. Para ellos el volver al cuerpo era una tragedia porque el cuerpo era malo, no una gloria. Ya que aparece el estoicismo, ya que era la filosofía dominante en tiempos de Cristo. Su nombre viene de stoas o pórtico, que es donde un pórtico donde Zenón enseñaba en Atenas. Ya, y aquí el estoicismo tenía dos graves errores. Primero, el panteísmo, porque todo es Dios, el universo es su cuerpo y él es su alma, había un panteísmo increíble. Y el sometimiento, porque el hombre debía rendirse a la razón divina, al logos sin importar el dolor, pero tomado de muy mala forma. Bueno, aparece luego el emperador Marco Aurelio, que fue el máximo exponente del estoicismo, pero su vida marcó o mostró contradicciones totales del sistema, porque él buscaba la justicia y la moderación. Sin embargo, bajo su mando se llevó a cabo una de las más crueles persecuciones contra los cristianos, ¿ya? Así que el mundo seguía esperando una religión que no solo enseñara lo justo, sino que diera el poder espiritual para hacerlo. Y aquí aparece Filón, ¿ya? El puente judeo-griego. Filón era un pensador judío que vivía en Alejandría, aproximadamente entre el 20 a.C. al 40 después de Cristo. Su trabajo fue intenso y masivo, ¿ya? De armonizar la Biblia con la filosofía. Como los griegos decían que Dios no puede tocar la materia porque es mala, Filón colocó el logos como un poder divino menor que creó el mundo en nombre de Dios. Y este pensamiento influyó en los primeros intentos de explicar ya la relación de Jesús con el Padre que ya tenían los cristianos. Y aquí tenemos ya el cuarto punto, que es la religión en el imperio, ya la búsqueda de la paz con lo divino, ya, eh, pero para llegar a ese punto ocurrieron algunas cosas. Primero, inicialmente las religiones eran más sencillas, de las masas populares, ya atribuían los poderes a las montañas, a los ríos, al sol, a los animales, creían en los amuletos, los sortilegios y espíritus de antepasados. Ya no había una relación personal con la deidad. Era una cuestión de comunidad agrícola, pesquera, ya que al no ofrecer consuelo esta religión, no había consuelo personal en un mundo cambiante. Estas religiones comenzaron a perder fuerza frente a sistemas más íntimos, ¿ya? Entonces estas nuevas religiones prometían algo que la filosofía no podía dar, comunión directa con el Dios, pero pasaban aquí por etapas. Primero un bautismo, que era un lavamiento con agua o sangre de algún animal para limpiar la contaminación. Luego la comida sagrada, porque se experimentaba la unión mística con el Dios a través de una comida ceremonial. Y finalmente, en cuanto al conocimiento, había un esclarecimiento secreto que permitía vivir en paz y morir confortado. Y aquí nace el mitraísmo, por ejemplo, que fue el gran competidor del cristianismo. Ya fue la religión de misterio más popular, especialmente entre el ejército romano. Procedía de Persia, ya celebraban ritos de sangre y fraternidad varonil. Compitió seriamente con el cristianismo durante los primeros siglos. Y luego la adoración al César, ya que era puramente política. El elemento principal era el sacrificio ofrecido al emperador. Ya aquí el emperador era visto como la encarnación del imperio y el Dios que daba orden y prosperidad. Ya era el pegamento que unía a pueblos tan diversos bajo una misma lealtad. Y era una religión fría, obviamente, sin comunión y salvación, falta total de vida.
¿ya? Y aquí, lamentablemente, se perseguían a los cristianos. ¿Por qué los perseguían? Bueno, Roma sí era tolerante, cualquier religión podía ser aceptada, siempre que sus seguidores sacrificaran ya o dieran sacrificio, ofrenda al emperador. Pero los cristianos no lo hacían y no podían hacerlo porque solo adoraban al único Dios verdadero, Jesucristo. ¿Ya? Para Roma esto era una diferencia religiosa, ¿no? Ya no era solo eso, no una diferencia, sino que era un acto de traición política. Y entonces los cristianos eran vistos como ciudadanos desleales que amenazaban la estabilidad del Estado al no participar en el culto al César. Pero aquí comienza a ver un mundo preparado para el mensaje. Vemos cómo cada uno de esos factores romanos contribuye al plan divino. Roma ya dio la paz, las carreteras, la protección legal inicial. Grecia dio el idioma y las herramientas intelectuales para explicar la fe. E Israel dio las escrituras, las promesas y el Salvador prometido. Entonces, la iglesia no nació por casualidad. Cada detalle del Imperio Romano, desde la diáspora judía hasta la filosofía de Platón, formaron parte del escenario donde Dios envió a su Hijo, ¿ya? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Este mundo envejecido y sediento de una salvación real estaba a punto de ser transformado por el mensaje del Evangelio. Bien, amados hermanos, hasta aquí les dejo este capítulo. Ya espero haber sido claro. Si tienen dudas lo vamos a ver después. La paz de Cristo sea con todos ustedes.